Nombre, Isaac Guerrero. tu mejor hábito, Escribir un diario, casi a diario. una cosa que estás aprendiendo, A enseñar lectoescritura y la evaluación. algo que te molesta de manera especial, Normalmente el yoísmo. una persona que admires pero que no sea un familiar, Jaime Rodríguez de Santiago. una cosa que te da miedo, Dejar de tener ambición y dejar de aprender y tener esa ilusión para hacerlo. un libro que haya influido en tu manera de pensar o en tu manera de comportarte, ¿Cómo aprendemos? De Héctor Ruiz. una palabra que te defina Constancia. y un mensaje que lanzarías a tu yo del futuro, por ejemplo, dentro de aquí a 10 años. Pues uno que me gusta mucho que es mira, piensa, evalúa y mejora. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. Hoy vamos a tener una conversación sobre aprendizaje. ¿Qué significa realmente aprender? ¿Qué papel juega la atención? ¿Y por qué muchas de las ideas que damos por hechas en educación necesitan ser revisadas? Y además, en este episodio volvemos al aula. Habitualmente en EduHacking me muevo más en aprendizajes que ocurren fuera del sistema educativo, pero hoy ponemos el foco en lo que pasa dentro de clase, en el día a día del aula. Mi invitado es Isaac Guerrero, maestro de educación primaria, especialista en inglés como lengua extranjera, con un máster de neuropsicología y educación y creador del boletín educativo EduClaustro. Pero sobre todo, alguien con una curiosidad constante por entender cómo aprendemos y cómo podemos enseñar mejor. A lo largo de la conversación hablamos de atención, de motivación, de memoria y de evaluación. Cuestionamos ideas muy extendidas, como que el problema del alumnado es que no presta atención, que para aprender hay que estar motivado desde el principio o que el aprendizaje tiene que ser siempre divertido. También profundizamos en el papel de los conocimientos, en cómo se construye realmente la comprensión y en por qué la lectura y la escritura siguen siendo la base de todo aprendizaje. Se trata de una conversación muy práctica, pero también muy necesaria si te interesa entender qué hay realmente detrás de eso que llamamos aprender y enseñar. Y ahora sí, vamos con Isaac Guerrero. Muy buenas, Isaac. Bienvenido al podcast de EduHacking. Es un honor tener aquí, entre otras muchas cosas, a un apasionado del aprendizaje. Así que bueno, yo ya sabes que para mí eso siempre es lo más importante en un invitado en este podcast. Y en tu caso ya solamente con eso, pues eres realmente un invitado bastante especial para mí. Pues muchísimas gracias para mí también, porque bueno, que sepas, como ya hemos hablado otras veces, que EduHacking, tu podcast, es uno de mis podcasts que tengo ahí en Spotify, que no me pierdo casi ningún episodio y que bueno, que es un súper placer poder estar yo al otro lado del micro esta vez. Mira, Isaac, yo quería preguntarte primero. Porque yo tengo casi una hipótesis, ¿no? Que las personas que ya cuando empezamos a cumplir cierta edad nos apasionamos tanto con el aprendizaje, tengo como una especie de teoría casi de que quizá cuando éramos más jovencitos en el sistema educativo no nos iba tan bien. ¿Es tu caso o rompemos esta hipótesis contigo? No, no, es un poco también mi caso y sobre todo, bueno, yo he sido un estudiante medio, ni demasiado bueno ni demasiado malo, siempre más o menos cumplía mis responsabilidades, aunque si me escuchase mi madre y mi padre quizá me dirían, bueno, cogido con pinzas a veces, pero sí, lo que pasa que un poco luego vas viendo y vas aprendiendo sobre algunas cosas que te abren las ventanas a nuevas cosas o a profundizar en esos temas, ¿no? Y en mi caso fue un poco tarde cuando empecé a profundizar sobre todos estos temas de educación, lo que me ha llevado a aprender todavía más sobre ellos, pero sí, un poco respondiendo a la pregunta es eso, ¿no? Hasta que encuentras esa motivación o ese clic que te abre nuevos caminos, pues he sido siempre un estudiante, digamos, en la media.
Mm. Te quiero preguntar luego sobre temas de motivación, porque de estas cosas también hablas mucho en tu cuenta en Substack. Y te comenté, digo, mira, sería interesante que pudiéramos hablar de varias cosas, ya que tienes ahí un montón de temas que abordas. Pero partiendo como de creencias, ¿no? En vez de hablar de temas concretos, pues sí que si la atención, que si el conocimiento, la importancia de los conocimientos previos, la motivación y estas cosas, ir viendo pues creencias que a veces circulan y a partir de ahí que tú nos puedas contar qué hay de verdad en esas creencias, qué hay que matizar y qué tendríamos que saber sobre lo que gira alrededor de cada una de estas creencias. Voy a empezar por la primera que tenía aquí preparada y es esta idea de que el problema de los estudiantes es que no prestan atención, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Bueno, detrás hay todo un mundo, ¿no? Porque es una afirmación en cuanto nos ponemos a hablar un poco de la atención, del cómo aprendemos, de la memoria, pues hay lo que digo, es un mundo súper complejo, cada vez que nos vamos adentrando en él, pues se ve mucho más la complejidad y claro. ¿De qué depende la atención o cuál es el papel de la atención? Podríamos comenzar por ahí, ¿no? Porque no prestan atención. ¿Y por qué nos interesa tanto que presten atención? Y es que al final yo la atención me la imagino como un filtro, como ese primer filtro que nos dice lo que para nosotros existe y no existe. A mí me gusta verlo así porque ahora estamos los dos sentados, ¿no? Encima de la silla, nuestra atención está en la conversación, en seguir la conversación, en comprender lo que nos dice o lo que me dices tú en este caso. Pero si yo ahora pongo mi atención en mis nalgas, ¿no? En el glúteo, voy a ver que se están cargando, que incluso me llegan un poco como a doler. Y esto hasta que ahora, hasta que no he dirigido mi atención ahí, para mí no existía. Entonces, claro, la atención es lo que nos hace que las cosas para nosotros existan. Es ese, como decíamos, el primer filtro para que entre a nuestra memoria de trabajo, hagamos algo con esa información y de allí ya venga a nuestra memoria a largo plazo, que es lo que queremos, ¿no? Cuando estamos dando una clase o estamos ayudando a aprender, pues lo que queremos es que nuestro alumnado todos esos conocimientos los integre para a partir de ellos desarrollar competencias. Entonces, eso de no prestan atención es uno de los aspectos más importantes de la educación, ¿no? Porque si no, como decíamos, si no presto atención es imposible aprenderlo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que presten atención el alumnado? Pues hace no mucho leía que la atención está o está modificada o está determinada por un montonazo de inputs y un montonazo de elementos. Por ejemplo, pues si hemos dormido, si no hemos desayunado bien, si tenemos preocupaciones. Nuestra atención puede estar dirigida por inputs externos, como puede ser el ruido que haya en la clase o fuera de ella, o internos, nuestras preocupaciones, si cuando lleguemos a casa tendremos comida o si hemos tenido una discusión con nuestros padres. Entonces la atención va fluctuando mucho. Nosotros como docentes tenemos que intentar que el alumnado atienda a nuestras clases, pero tenemos que conocer al final pues algunos de los elementos que la modifican, como por ejemplo decías tú antes, la motivación sería uno de ellos. La motivación realmente no nos hace aprender mejor, pero sí que activa esos recursos cognitivos o esos elementos que necesitamos para aprender. Por tanto, sería como el turbo de un coche, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿el alumnado no atiende? Puede ser, pero tendríamos que preguntarnos el por qué. ¿Qué son estos distractores que está el alumnado teniendo para no atender? Y también que depende un poco de la edad. Al final, la atención la desarrollamos en el córtex prefrontal, ¿no? Esa capacidad de inhibición, que inhibición al final es apagar los estímulos para enfocar la atención
donde yo quiero, en esta clase, en este caso, la explicación del docente o el trabajo que estoy haciendo junto con mis compañeros y demás, pues en primero de primaria no puedo pedir lo mismo que en sexto de primaria. Esa capacidad de inhibición todavía se está desarrollando, en sexto también, pero ya la tienen un poquito más. Por tanto, tengo que tener en cuenta algunos elementos para poder entenderla y poder sacarle el máximo provecho. ¿Qué papel juega esa fuerza de voluntad en mantener la atención? Es decir, la atención, ¿hasta qué punto depende de el que tú quieras mantener la atención? Es decir, ¿es una cosa que tú puedes controlar? O tú, por ejemplo, que sueles ver también en primaria, en esta etapa creo que ahora estabas en un primer curso, ¿no? En primero de primaria, Efectivamente. ¿no? Pero ahora has estado pues en otros cursos también. Y tú has percibido en esas etapas niños y niñas que quieran mantener la atención y digan, es que no puedo, ¿no? Sí, sobre todo más ahora. El cambio que yo he hecho también es un poco grande porque vengo de estar cuarto, quinto y sexto con el mismo grupo y ahora bajarme a primero de primaria. Y es cierto un poco que conociendo las características del alumnado, a veces tú haces también por adaptar el espacio. Me preguntabas, ¿dependen de ellos? Sí, en cierta parte, pero hay otra parte muy grande en estas edades sobre todo que no, porque tenemos mucho los distractores. Nosotros tenemos la buena o mala suerte de estar en la planta baja del cole, nuestras ventanas dan al patio, entonces cada cambio de clase, pues el maestro de educación física con un grupo de chavales y chavalas, pues pasa por delante, por todas las ventanas, o cuando nosotros estamos en un cole que es público, pero compartimos con la ESO. Entonces el alumnado de la ESO sale al patio antes que nosotros, entonces está por allí, y esas son distractores que el alumnado va a hacer que en ciertas ocasiones atienda a lo mejor más a estos elementos que a la clase, que es lo que nosotros queremos que atiendan. Entonces, ¿depende todo de ellos? Bueno, en parte, porque como decíamos, ellos todavía están desarrollando esta capacidad de dirigir su atención, pero nosotros tenemos que jugar al final con el diseño de los espacios, con el diseño de los tiempos también y demás. En mi caso lo que hacemos es que tenemos las ventanas normalmente o las persianas cerraditas casi para que nos entre un poquito de luz, pero para evitar esos distractores o al igual que los pósters o los elementos demasiado visuales o que no aportan demasiado en nuestra clase, tenemos un poco de cuidado en cómo lo hacemos, porque al final lo que hacen es cargar cognitivamente al alumnado, le meten un poquito más de dificultad a la hora de mantener su atención y eso tampoco ayuda. Entonces yo diría que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? De adecuar el espacio, de adecuar las clases, de adecuar los tiempos y también poco a poco a ellos ir enseñándoles un poco esa capacidad de inhibición. Por ejemplo, algo muy fácil, pero que no lo vemos o que yo por lo menos no lo veía así, era el juego de las estatuas musicales, que es un juego aparentemente muy simple, pero con ellos estamos trabajando la capacidad de inhibición, de autocontrol, de decir, ahora tienes que estar quieto, no te muevas porque ahora no te puedes mover. Y esa es una forma de ir desarrollando un poco más ese autocontrol que luego les ayuda a una inhibición más compleja. Y además esta atención también nos permite acceder a aprendizaje, ¿no? Y tú has hablado esta idea de que estar expuesto a información no es lo mismo que aprender, ¿no? Entonces aquí no solamente abundancia de información digital, sino también ya la abundancia de información que teníamos y que creo que sigue habiendo en las aulas, ¿no? Un montón de contenidos. ¿Cómo tú percibes este asunto? Y como docente, eh, ¿cómo podría también defender esta postura de los contenidos? Que a veces se crean debates, ¿no? Como demasiado contenido, poco contenido. Bueno, ¿qué habría que matizar ahí? Sí, bueno, mi opinión, esto es algo que yo creo que tú ya conocerás o si no lo conoces te gustará porque sé que has hablado con Marcos Vázquez varias veces y lo nombras y demás. Pues a Marcos le escuché en un podcast que fue el entrevistado y comentaba un poco que información no es conocimiento y conocimiento no es sabiduría, ¿no? La diferencia entre las tres. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esa sobrecarga
de información que hay en las aulas. Los conocimientos, no tanto la información, pero sí la información un poco rigurosa que se convierte en conocimiento y que sabemos que está contrastada y que es real, al final es esencial. Esto de, bueno, ahora estamos en una educación muy competencial, busca mucho las competencias, los criterios de evaluación son puramente competenciales, están ligados con esas competencias específicas y clave. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Yo no puedo ser competente si no tengo conocimientos. Es decir, no puedo ser competente en algo si no tengo saberes. Por tanto, hay un símil que me gusta mucho, que no sé dónde lo escuché y que pues ojalá me esté escuchando la persona a la que se lo escuché, porque sería una muy buena señal, pero decía algo así como no puedes ordenar una habitación que está vacía. Entonces, los muebles, las sillas, el sofá, que lo tengo por aquí delante, sería esos conocimientos y luego lo que hacemos con esos conocimientos, cómo ordenamos la habitación, qué provecho le sacamos, vendría a ser las competencias. Entonces, no puedo ser competente en una cosa si no tengo conocimientos para utilizar, ¿no? Para al final que sean útiles para hacer algo, que al final sería lo que es la competencia, el saber hacer. Y ahí también entro un poco, no me lo has preguntado, pero lo ligo, ¿no? Porque a veces parece que los conocimientos sean o estén en contra de la curiosidad. Tenemos que fomentar la curiosidad y tenemos que fomentar la imaginación. Pero ¿cómo somos curiosos al final y cómo somos creativos? Pues al final una persona es creativa porque relaciona diferentes conceptos o diferentes conocimientos que tenía que aparentemente no están ligados para hacer algo funcional o algo útil o algo diferente, pero que las demás personas pues lo aprecian o son útiles para ellas. El arte es un poco algo más abstracto y algo en lo que podríamos debatir, pero cuando estamos hablando más de emprendimiento y una persona o una empresa es muy creativa porque ha ligado dos conceptos que aparentemente no estaban, pues ¿por qué los ha podido ligar? Porque tenía esos conocimientos para poder hacerlo y establecer esas relaciones. Por tanto, en mi opinión, yo creo que los saberes que se llaman ahora en la nueva ley, o no tan nueva, son esenciales. Sí que sería más una falta de conexiones que una abundancia de contenidos, quizá, ¿no? Podríamos recortar un poquito contenidos y a lo mejor tampoco vendría mal, pero sobre todo aumentar ese trabajo de establecer relaciones entre lo que sabes y lo que estás aprendiendo y conectar esos puntos de distintas asignaturas, de lo que pasa fuera del centro educativo, no solamente lo que pasa dentro del libro de texto de una materia. Entonces, bueno, que los contenidos no son tampoco el enemigo a batir, ¿no? Mira, te quería preguntar por el tema de algo que tú te has hecho un especialista, en tema de lectoescritura, ¿vale? Primero, por curiosidad, ¿qué te llevó a ti a profundizar tanto y montar una formación sobre esta cuestión? ¿Por qué este asunto es para ti tan importante? Porque alguien como tú, que le gusta aprender, cuando profundiza en algo es porque de verdad le gusta. Entonces, ¿qué te llevó ahí? Sí, mira, bueno, me gusta mucho la pregunta porque es curioso, ¿no? Bueno, yo llevo como docente en la enseñanza pública unos 7 cursos, más o menos, y, y bueno, soy maestro de inglés, he dado inglés y los últimos 3 años y con este 4 he estado de tutor. Y entonces, a raíz de esta experiencia como tutor, pues me di cuenta o se me encendió la chispa de que, ostras, hacemos un montón de cosas en clase y para hacer todas ellas necesitamos dos cosas siempre, leer y escribir. Porque si quieres hacer un podcast como el que estamos haciendo, normalmente pues hemos tenido que leer o hemos tenido que escribir un guión, aunque el formato en el que lo estamos haciendo es oral. Pero antes de la oralidad tenemos que haber escrito, haber leído, habernos informado. Entonces, en clase me encontraba con eso y decíamos, ostras, es que la comprensión oral, o ostras, es que no, la comprensión lectora, perdón, o es que no se expresan bien a nivel escritor, o
que eso tiene también que ver con cómo se expresa una persona oralmente, ¿no? Pero al final como que me di cuenta o como que pensé que la base de toda la educación y al final la base de nuestra vida eh, está desarrollada alrededor de la escritura y la lectura, que son esenciales. Por tanto, y que bueno, y que el proceso lectoescritor tiene una importancia fundamental ya desde infantil muchas veces, pero en primero y segundo de primaria, cuando tú descubres a un niño que la grafía A suena A. Y cuando ellos se dan cuenta de eso y se dan cuenta de cómo suenan todas las grafías y qué relación tienen entre sonido y grafía, que es una relación aleatoria, es una relación que no podemos conocer si alguien no nos la enseña. Y entonces dije, ostras, tengo que formarme porque esto es esencial y cuando me toque estar en primero, cuando pueda ayudar a un compañero o compañera del claustro, pues quiero saber cómo se da todo este proceso, qué elementos tengo que tener en cuenta. Y entonces hice dos cosas. La primera que hice es formarme bastante leyendo libros de Stanislas Dehaene, de Juan Ripoll, y de diversos autores. Tengo otro de Héctor Ruiz que todavía no he podido empezar. Pero bueno, formarme bastante, ver bastante investigación dentro de estos libros para ver cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Y esto ligado a que había acabado el máster de neuropsicología, pues fue como la combinación perfecta. Y luego la segunda cosa que hice es bueno, pues me voy a primero de primaria y pongo todo esto en práctica, que creo que es clave. Al final, si nos quedamos en leer, en investigar, en estudiar y no ponemos en práctica, siempre nos tenemos una mesa, pero hay una pata que nos cojea un poco. Entonces, es cierto que mi preferencia es alumnado más mayor, cuarto, quinto y sexto, porque mi forma de ser, mi forma de enseñar, mi forma de afrontar las clases me gusta más, estoy más cómodo y pienso que puedo aportarles mucho más a ellos y este año lo he afirmado, ¿no? Lo he confirmado, pero creo que también que pasar por primero y segundo, además de hacerte mejor docente, porque pienso que te hace mejor docente porque son cursos muy difíciles, me obligaba a poner en práctica todo lo que había aprendido y a modificar un poco cómo estábamos desarrollando todo ese proceso lectoescritor en el aula. Y la verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora. También digo que a mí personalmente me está siendo un poco, o me ha sido sobre todo al principio un poco difícil por esa adaptación a primero de primaria, que es un curso muy, muy complejo, pero lo que estoy aprendiendo junto con Inés, que es mi paralela, y Alba, que es la maestra de AL, que nos echa una mano en todo y preparamos un montón de materiales, es impagable, la verdad, y un poco la formación al final viene por esa curiosidad, pero también por la necesidad de decir, bueno, sí, soy docente y toda o mucha base del aprendizaje y la docencia se basa en el proceso lectoescritor, tengo que formarme, tengo que mejorar en ese aspecto. Y una pregunta desde la ignorancia completa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se vincula lectoescritura a la vez? Es decir, leer, porque para mí serían como dos cosas, ¿no? Lectura y escritura, ¿no? Es como, de hecho, conforme pasa el tiempo, valoro más la escritura que la lectura. Yo ahora mismo, si tuviera que elegir entre las dos, me quedaba con la escritura, sin duda. ¿Por qué? ¿Esta asociación? ¿Por qué? Tengo esa curiosidad. Sí, es una pregunta que normalmente mucha gente se plantea, pero es que el proceso, la lectura refuerza la escritura y la escritura refuerza la lectura. ¿Por qué? No es lo mismo a lo mejor decir que, bueno, presentar una A mayúscula, ¿no? La grafía A, decir que suena A y quedarnos ahí, ¿no? Porque también un factor clave del aprendizaje es la memoria motora. Cuando estamos escribiendo, bueno, ya pues tú y yo, José Luis, ya hemos automatizado la escritura y ya no tenemos que pensar cómo se hace la A, cómo se hace la E, cómo se hace la J, ¿no? Entonces, cuando estamos presentando estas letras, hacerlo de manera visual, hacerlo de manera oral, diciendo esta letra suena así, y luego acompañando eso con el gesto motor, nos va a reforzar mucho más ese proceso de conocer el sonido de las letras, porque al final saber leer
es solamente, bueno, solamente no, perdón. Saber leer son dos cosas: decodificar el sonido y luego comprender. Un niño o una niña, si sabe decodificar, no diríamos que sabe leer hasta que no lo comprende, ¿no? Porque la lectura son estos dos procesos conjuntos. Es decir, si yo comprendo lo que me dicen, pero no puedo decodificar, no estoy leyendo. Entonces, van de la mano. La lectura y la escritura se refuerzan mutuamente, porque a la vez que vamos enseñando cómo suenan las letras, vamos aprendiendo también cómo formar esas letras, lo que nos facilita la escritura que luego podremos leer. ¿Y cuál dirías tú que son como, o el principal error que se puede cometer en ese proceso y que puede influir en lo que me pasó a mí, por ejemplo, que hasta los 18, 19 años no empezase a disfrutar de leer porque empezaron a salir revistas de triatlón y a mí eso me llamó la atención y ahí fue cuando yo tengo recuerdo de ahora estoy disfrutando de leer. Probablemente algo tuvo que pasar anteriormente para que ese proceso no lo disfrutase, porque estoy viendo a mis hijos ahora, se despiertan a las 7 de la mañana, 5 y 8 años, y se ponen a leer. Y yo los miro y digo, si es que en mi vida he hecho yo eso de esa edad, ¿por qué, no? ¿Qué han hecho con ellos que que no han hecho conmigo o que yo no hice, ¿no? ¿Cuáles son errores como garrafales o cosas que tú dices, esto lo puede estropear mucho? Yo la verdad que no tengo respuesta y es verdad, puedo intuir algunas cosas, ahora te las comentaré. Sí que es verdad que el gusto por la lectura no lo sé, porque al final a mí me pasó algo parecido a ti, hasta que no estuve en la universidad y me di con libros de educación, libros que realmente me interesaban. No era un niño que leyese muchos libros. De hecho, ahora libros de novelas o historias no le acabo de coger el gustillo Yo, todavía. yo tampoco, ¿eh? Entonces, No puedo con las novelas, ¿eh? claro, Es, es que leo, tengo bromas con esto, con varios amigos. Decía, es que a veces leo una novela hasta me pongo nervioso, ¿no? Y a veces digo, ¿esto es una metáfora? ¿Lo dicen en serio? O sea, no sé qué me pasa con la novela, que no... Le seguiré dando oportunidades, pero no le veo tampoco, ¿eh? Así pues que no sé. me tranquiliza que tú también seas del grupo. Sí, yo, vamos, contigo. Y eso, no lo sé, no lo sé. El gusto por la lectura, la verdad que, mira, es algo que deberíamos seguir viendo. Sí que es verdad, pues que un poco con lo que comentábamos antes de modificar los espacios, de dar oportunidades, pues nosotros intentamos tener una biblioteca de aula un poco... atractiva, un poco que vaya cambiando los libros muy de vez en cuando. Tenemos la sesión de biblioteca, los niños cada semana se llevan un libro a casa y eso pues son cosas que a lo mejor nosotros no hacíamos y que puede ayudar a fomentar ese gusto por la lectura. Luego, aunque igual me estoy metiendo en un jardín un poco complejo, sí que creo que hay eh, algunos errores, como por ejemplo presentar las letras por su nombre en vez de por su sonido. Al final, cuando leemos, estamos haciendo sonidos, no cuando yo digo tu nombre es José Luis, pues no digo Jose, eso no es la lectura. Entonces, al principio, cuando presentamos las letras por el nombre, puede haber un poco de confusión. No quiere decir que el nombre no se diga, no digas la J, tienes que decir no, tienes que hacer el sonido. No, pienso que hay un equilibrio entre las dos, pero presentar las letras con el sonido luego ayuda a sintetizar los sonidos y a poder leer, por ejemplo, o presentarlas en orden alfabético. Tampoco tiene demasiado sentido porque si estamos presentando, bueno, las primeras las vocales, pero nosotros, por ejemplo, este año no hemos presentado A, E, I o U, sino hemos presentado A, E, O, I, U, porque la E y la I, la forma en la que tú pones la boca es muy parecida, o la O y la U, y luego ya vamos presentándolas por dificultad de pronunciación, también por la frecuencia con la que aparecen en el castellano, cuántas más palabras puedes hacer. Y después por eso, por la cantidad de palabras que puedes hacer. Entonces, cogemos una serie de criterios para que el alumnado, cuando ya sabe las vocales y sabe la M y sabe la N, pues ya puede hacer mano, mono, mina, nene, nena, puede leer ya un montón de palabras y eso a qué nos lleva a competencia, es decir,
ostras, mamá, papá, que ya sé leer, ponme esta palabra y verás cómo te la leo. Y eso que nos lleva a la motivación, por ejemplo. Y otro, no sé si es error, pero sí otra cosa, pues al final el currículum de infantil no nos dice que tengan que saber leer o que tengan que escribir. Y yo sí que, esto ya es una opinión personal, pero lo creo firmemente así, me enfocaría al final en el lenguaje oral. Cuanta más riqueza tiene el lenguaje oral, cuanto más vocabulario, mejores estructuras sintácticas, más comprensión del lenguaje oral, va a ser mucho más fácil la escritura y la lectura, porque van a conocer muchas más palabras, van a escribir luego tomando conciencia de ese lenguaje oral. Al final, el lenguaje oral es la base de la lectura y la escritura. Fomentando eso, luego tendremos muchas más facilidades o será más eficiente esa enseñanza. Ya eso yo creo que también influye mucho el ejemplo familiar, ¿no? Total. Lo que pase en casa. Yo ahora estoy pensando, digo, en mi casa hicieron muchas cosas bien y no quiere decir que esto no lo hicieran bien, pero yo no solía ver tampoco a mis padres con libros o sentándose a leer al lado de mí, ese tipo de cosas. Pues no, hacíamos otras cosas, pero en casa no, y a lo mejor también pues esto puede complementar, ¿no? Lo que se hace en la escuela y ese ejemplo de las familias, pues en el caso de la lectura, la escritura y la alimentación, el ejercicio y un montón de cosas, aunque no sigamos métodos y no tengamos ni idea de enseñar a leer, pero nos están viendo, ¿no? Con esos libros. Total. Has comentado el tema de la motivación. Y de esto sé que se habla mucho, y tú, pues de Héctor, tú mismo, de muchas personas, pero creo que es que hay que insistir. Primero viene la motivación y luego el aprendizaje, ¿vale? Una de las creencias que a veces, una de las ideas, ¿no? ¿Cómo es este orden? Lo has comentado, pero quiero profundizar más porque creo que sigue siendo un desconocido, ¿eh? O una desconocida la motivación. Sí, al final, bueno, es lo que comentábamos antes un poco por encima, ¿no? Que la motivación por sí misma no nos hace aprender ni más ni mejor, sino nos despierta esos elementos que son la dedicación, que son el esfuerzo, que son la atención, que en sí que nos van a facilitar aprender más. Lo que pasa que, como tú decías, a veces intercambiamos, ¿no? Los elementos. ¿Qué viene antes? ¿La motivación la necesitamos para aprender o necesitamos aprender para estar motivados? Y ponemos un ejemplo, bueno, lo voy a poner uno personal, pero seguro que quien nos escuche puede ponerse uno porque tendremos mil. Yo intenté empezar a tocar el ukelele porque nunca he sido músico, siempre he pensado que es una mentalidad muy fija. A mí se me da mal la música, ¿no? En vez de decir, bueno, voy a ponerme, voy a practicar, voy a tener estrategias, voy a tal, ¿no? Entonces, pues intenté aprenderlo por mí mismo, el ukelele, vídeos de YouTube, las notas, me apuntaba los puntitos para ver dónde tenía los dedos. ¿Y qué pasó? Que después de 2 meses o así, notaba que no avanzaba. Sabía tocar las mismas 3 canciones que la primera semana, cuando intentaba el cambio de dedos. ¿Y qué pasaba? Pues que lo dejaba. Ahora bien, vino mi amigo Adrián a casa el verano siguiente o eso, que él es profe de guitarra y demás, me dio 4 tips, 4 consejos y me empezaron a salir cosas. ¿Qué pasó? Que con el aprendizaje, es decir, una vez yo había aprendido, estuve mucho más motivado para continuar haciéndolo. Por tanto, no vino en este caso no vino la motivación antes que el aprendizaje, sino fue el aprendizaje, fue la competencia, fue el sentirme yo competente y decir, ostras, que puedo, lo que me hizo estar más motivado. Es lo que comentábamos antes con los niños y la lectura, ¿no? Veo que puedo leer mamá, mina, nene, mono, y entonces como yo puedo leer tantas palabras, estoy alucinando que estoy descubriendo aquí algo y me siento competente, me siento, ostras, yo sé hacerlo. Y como quiero que tú me veas cómo lo hago, estoy motivado a seguir más. Dame más y verás cómo sí que te las puedo leer, ¿no? Entonces esa competencia retroalimenta al aprendizaje. Y aquí entramos, podríamos entrar en un bucle, que es al final
competencia, a la motivación, perdón, he dicho al aprendizaje, competencia, motivación, motivación, competencia, competencia, motivación y entramos en un bucle de aprendizaje. Entonces, sí que creo que es necesario tener esto en mente, ¿no? Porque al final lo puse en el boletín hace no mucho, que la motivación era como el turbo. No podemos ir siempre tirando de turbo, tenemos que intentar buscar esas estrategias para ir con el motor y cuando tengamos que adelantar a un coche por la nacional, pues ya tiramos de turbo y ahí nos cogemos otra vez a ese camino. Entonces, tirar siempre de motivación creo que es un error, que tenemos que encontrar esas estrategias y una de ellas es el aprendizaje. Y esto ya lo podríamos relacionar, por ejemplo, con la zona de desarrollo próximo, con intentar que el alumnado tenga éxito las primeras veces, en vez de comenzar por algo complejo, empezar con algo sencillo, lo que hará que tengan éxito, que se sientan competentes, quiero ir al siguiente nivel porque lo he podido hacer, están motivados para pasar y ahí ya podríamos entrar en conceptos a lo mejor educativos, pues lo que decíamos, como el multinivel, la zona de desarrollo próximo y demás, que son esenciales dentro de esta motivación y para conseguir un aprendizaje también significativo, claro. Vamos con otra muy relacionada, que para motivar hay que hacer el aprendizaje más atractivo y divertido. Ahí que hay que matizar, ¿no? Porque Sí. claro, para mí aprender es divertido, pero no todo lo que hago cuando aprendo va a ser divertido. Es decir, ¿cómo matizar esta idea de que el aprendizaje tiene que ser atractivo y divertido? Y participativo, le podríamos añadir, ¿no? Son como los clásicos términos, ¿no? que incluimos. Sí, esto lo aprendí de Héctor y la verdad que es una de las cosas que hablábamos antes que te cambia la forma de ver, ¿no? El aprendizaje tiene que ser activo. Sin aprendizaje activo, el aprendizaje tal. Y dices, vale, ¿y qué es aprendizaje activo? No, pues vamos a hacer maquetas o que Crear expongan. cosas, ¿no? Claro, Claro, claro. Ahí claro. viene el error. Claro, entonces, a mí la verdad que lo que decía, cuando Héctor, no sé si se lo leí o se lo escuché, y claro, ¿el aprendizaje dónde pasa? Pasa en el cerebro. Entonces, es verdad que si a lo mejor hacemos una maqueta, tenemos a lo mejor un poco más de probabilidad de que como estoy manipulando y tengo que poner esto aquí o allá, estoy pensando en eso. Pero es que si el alumno o alumna no está pensando, el aprendizaje se da en el cerebro, como decíamos, y el aprendizaje pasa por pensar y por relacionar cosas, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa relación entre los conocimientos. Da igual, no lo podemos llamar aprendizaje activo. Que sea divertido, que sea atractivo, que hagamos un experimento. Lo que nos puede pasar ahí es que entren en juego también las emociones. Las emociones son muy importantes para el aprendizaje, son esenciales, es verdad. Si yo voy a clase y en mi clase penalizo el error, chillo al alumnado, no soy empático con ellos, lo que puedo hacer es despertar unas emociones negativas y esto lo que puede hacer es que se pongan como cualquier persona, ¿no? Nos ponemos una barrera y a partir de ahí yo ya no estoy pensando en los conceptos o en la competencia que tengo que aprender, sino estoy pensando en, jolín, no la pifies porque como la pifies y tengo miedo, ¿no? Y ese miedo bloquea el aprendizaje. Pues igual que lo bloquea el miedo, cuando una cosa es súper mega divertida y nos despierta emociones súper mega positivas, también nos puede bloquear el aprendizaje. Entonces está ese ejemplo, ¿no? Que haces un experimento, el maestro está combinando líquidos, explota todo y es, mamá, me lo he pasado súper bien en clase, el maestro ha puesto este líquido aquí, ha puesto esto allá, ha explotado todo y tal. Vale, ¿y qué has aprendido? Y dice, no lo sé. O el por qué ha pasado, no lo sé, pero ha estado la explosión súper chula, tal. Claro, ahí corremos el riesgo de que nos acordemos de la situación, pero no del aprendizaje, que eclipsemos el aprendizaje. Entonces, es verdad que si tenemos en cuenta, pues por ejemplo, la gamificación tiene mucho en cuenta eso, ¿no? Los retos, el motivar, el enganchar, la narrativa y demás, pues es verdad que podemos sacar ventaja de algunas emociones que son positivas y que si el aprendizaje es
no tanto divertido, pero es... a ver que no encuentro la palabra porque no quiero decir Nutritivo. nutritivo, ¿vale? No es nutritivo, pues no nos sirve mucho. Y luego, el que sea atractivo muchas veces, o atractivo o cómodo, o no sé cómo decirlo, pero hay aquí, entran en juego las dificultades deseables, ¿no? Y el hecho de pedir un puntito más, que sea algo difícil, vas a aprender mucho más que si es algo más fácil, ¿no? Porque por el hecho de que tú, aunque no tengas éxito, lo vas a reforzar y el aprendizaje puede ser mucho mayor. Entonces, las dificultades deseables, en resumen, sería meter estas dificultades que a nivel vamos a poner, de éxito, de alcanzar el objetivo, pueden no ser tan fructíferas, puede que no hayamos alcanzado el objetivo deseado, pero durante el proceso nos hemos desarrollado muchísimo más. Es decir, tenemos mucho más en cuenta el proceso que el resultado. Por ejemplo, la evocación, ¿no? El evocar, el recuperar nuestros conocimientos previos. Es decir, José Luis, tú ahora me preguntas, Isaac, eh, ¿cuáles eran los estados del agua? Y entonces, un error que podríamos cometer que haría que el alumno tenga éxito sería buscarlo en el libro, en los estados del agua son este y este. Ah, muy bien, perfecto, lo has sabido buscar. Pero si hacemos el aprendizaje un pelín más difícil y obligamos, sin mirarlo, piensa, intenta recuperarlo, recuerda aquello que vimos y tal. Solo por el hecho de intentar recuperarlo, aunque luego te digo, José Luis, no me acuerdo. No me acuerdo, solo por el hecho de haber pensado en eso, va a ser luego, la siguiente vez que me lo preguntes, mucho más probable que tenga éxito a la hora de recuperarlo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, que a veces sacar un 10 en el examen o hacer una presentación oral perfecta no es relacionado con aprendizaje, sino que al final el producto final y el aprendizaje son dos rutas distintas. Un alumno nos lo puede haber hecho súper bien y no haber aprendido nada porque ya lo sabía o lo podía desarrollar muy bien, y otro alumno puede no haber llegado a los objetivos pero haber aprendido un montón. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta a veces. Y ahí entra en juego que has comentado el error, ¿no? Cuando sentimos que el error es señal de fracaso. ¿Cómo podemos llevar esto tan dentro? Y aunque lo repitamos, lo podamos repetir tú y yo 500 veces, tú y yo sabemos perfectamente que si nos equivocamos ahora en la entrevista, vamos a sentir que, Duele. ostras, no le hice las preguntas buenas o no le respondí lo que yo sabía que podía haberle respondido, y nos lo llevamos a nuestra identidad incluso y nos hacemos ahí, nos hacemos sangre, ¿no? Y Total. nos cuesta quitarnos esta idea de que el error es igual a fracaso, en vez de ver el error es información de cuál es el siguiente paso que tienes que dar, ¿no? Esto cuando se aprende, y si tú has encontrado maneras de librarte un poco de estas sensaciones, o no la tienes, o a lo mejor te dice José Luis, no, yo tengo un error y te prometo que lo tengo claro. No, a mí me pasa como a ti. Lo que pasa que igual que la experiencia, y para eso me ayuda mucho a mí personalmente el diario, ¿no? Que todas las mañanas nada más me levanto, es lo primero que hago, reflexiono sobre el día anterior, lo que ha pasado. Creo que es la reflexión, la clave, igual que en la experiencia. No, es que yo tengo 20 años de experiencia en educación. Bueno, pero ¿qué hemos hecho con esa experiencia? Yo creo que, bueno, que la reflexión sobre la experiencia es lo que te lleva al siguiente nivel. El ejemplo que tú estabas poniendo, no, ostras, le podría haber hecho estas preguntas. Al final vienen dadas de una reflexión posterior de decir, ostras, es verdad, no se me había ocurrido, estoy dándole vueltas, estoy reflexionando, y eso es lo que lleva al aprendizaje, al final, a pensar sobre esas cosas y sobre ese error. Nos hace aprender. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el error es la mejor oportunidad de aprendizaje. Yo no lo
romantizaría, porque a nadie, como tú decías, a nadie nos gusta equivocarnos, y si ahora la pifiamos aquí y yo que estoy grabando el Audacity no se me graba, me voy a decir, madre mía, qué error he tenido. Y me lo puedo llevar a mi propia identidad. Isaac, es que eres tonto, es que, no sé, ¿no? Un poco a castigarnos a nosotros mismos, pero después la reflexión sobre ese error es lo que nos puede llevar al final a ese aprendizaje. Ay, pues ya sé que con José Luis me pasó esto, la próxima vez abriré Audacity y abriré la grabadora de Windows o no lo sé, ¿no? Es un poco esa reflexión posterior. Pero también me pasa, ¿eh? Yo también soy muy de machacarme un poco. Bueno, esa autoexigencia para muchas cosas nos viene genial y a veces se nos va de las manos. ¿Se puede aprender con un examen? Un montón, un montón, un montón. Y esto también es algo un poco ahora cuando... Lo que nos ha pasado es que un poco nos estamos llegando a identificarnos, que es lo que tú decías antes con el error, a identificarnos con una metodología y a adquirir esa metodología como parte de nuestra identidad. Y hay a veces que hay metodologías que dices, no puedo decir examen, pero sí que digo, vamos a hacer una pruebita o vamos a hacer una pequeña actividad que tal, ¿no? Estamos escondiendo la palabra examen cuando creo que el examen es fundamental. Al final tenemos el efecto test y el examen nos facilita esa recuperación de conocimientos que tenemos, esa poner en práctica las competencias que hemos aprendido, eso Es relacionar conceptos. evocación pura también. Totalmente. Esa práctica espaciada, te hago ahora un examen de cosas que dimos hace 2 semanas para ver la curva del olvido, cómo ha ido trabajando y para luego aplanarla. Entonces yo pienso que el examen es fundamental. Es verdad que no le veo mucho sentido pues a algunos tipos de exámenes. Yo creo que la pregunta aquí no está en qué, en el caso del examen, sino en el cómo. ¿Cómo vamos a hacer ese examen? ¿No? ¿Qué quiero ver en ese examen? ¿Quiero que me digan una retahíla de adjetivos o quiero que me digan los ríos de España? ¿O quiero que con esa información hagan algo? Por ejemplo, un examen podría ser, hazme una descripción de una persona que tenga 2 párrafos y 10 adjetivos. Y estoy poniendo en marcha un criterio competencial, estoy evaluando si saben qué son los adjetivos porque les he pedido que me pongan 10. Es un poco la función, qué función queremos con el examen, qué quiero buscar. Entonces, si buscamos tan solo la calificación, creo que nos estamos equivocando para poner una nota. Si buscamos ver cómo es ese proceso de aprendizaje, en qué falla el alumnado, cómo le puedo dar feedback o cómo se puede dar feedback a sí mismo en el caso de que a lo mejor sean un poco más mayores y demás, creo que el examen es necesario y una herramienta muy útil. Yo he hecho mi clase con estudiantes universitarios cuando estoy en alguna explicación y suelto la palabra examen. A nivel atencional cambia la cosa. Entonces, bueno, pues también tengo que jugar un poco con eso, ¿no? Bueno, más allá de la broma, ¿qué opinas de las calificaciones en primaria? Pues ahí también tengo un poco de debate, ¿no? Porque ahora a mí me gusta mucho cómo lo tenemos en la Comunidad Valenciana, que tenemos, eh, bueno, creo, no sé si es a nivel de toda España, lo desconozco, pero bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos al final 3 evaluaciones, en cada una de ellas damos un informe cualitativo del alumnado y en la última sí que añadimos las calificaciones. A mí personalmente no me gustan por el hecho de que nos enfocamos en la nota, en qué nota tengo y no en cuánto he aprendido en el aprendizaje o cómo puedo mejorarlo. Es verdad que muchas veces se justifican como es que en la ESO les van a poner y se tienen que ir acostumbrando y demás. A mí es una justificación que normalmente no me vale. Es verdad que ahí sí que soy un poco más cerrado y a veces no acepto porque digo, bueno, entonces en infantil, ahora cuando llegue mayo,
ponles un examen de todo lo que habéis visto para cuando lleguen a bachiller que sepan lo que es la selectividad, ¿no? Porque si cada etapa es una preparación para la siguiente, pues vamos a empezar desde abajo y creo firmemente que no, que cada etapa tiene unas características únicas porque el alumnado está en un nivel de desarrollo único y que nos tenemos que adaptar. Entonces, la calificación en educación primaria, creo que más allá de que a los dos mejores niños de la escuela les den un reconocimiento a nivel del centro o a nivel de comunidad, creo que más allá de eso no tienen mucha función, porque lo que creo que deberíamos primar es el aprendizaje de ellos y que sepan autorregularse y que sepan mirar una rúbrica para ver cómo pueden mejorar y pasar al siguiente nivel, o que sepan coger una lista de cotejo y mirar lo que han hecho, lo que no, o que le puedan decir a un alumnado, a un compañero, perdón, mira, si haces esto, te saldrá mucho mejor la tarea o te saldrá mucho mejor la actividad, esa coevaluación. Entonces, bueno, Mariana Morales o Neus San Martí o Juan Fernández, que han escrito libros sobre el tema de evaluación y, bueno, basado en evidencias pues, de Dylan William o de otros autores, pues nos dicen que cuando ponemos una nota, todo lo que venga detrás de la nota no sirve. Ya podemos poner un mensaje súper bonito, un feedback muy llamativo y muy útil, pero que el alumnado al final se va a quedar con la nota. Entonces, a mí no me gustan. Además, también pienso que la nota es el final de un proceso, ¿no? Es decir, cuando ahora te estoy respondiendo estas preguntas, si tú me das, Isaac, el podcast nos está quedando un 7. Pues no lo hemos acabado todavía. ¿Por qué no me dices cómo lo puedo mejorar para cuando me lances la siguiente pregunta, que yo coja tu feedback y lo mejore? Es decir, cuando acabemos la entrevista, sí que me podrías decir, Isaac, el podcast nos ha quedado de un 8. Y yo te diré, ostras, es verdad, porque me has dicho que tenía que hablar más claro, que tenía que subirme el micro, que tenía que hablar de cierta manera, y yo es verdad que no te he hecho caso en esas o que yo no las he sabido integrar y me has puesto un 8 porque ya hemos llegado al final, ya hemos llegado al final del aprendizaje. Entonces, si lo vemos así, en segundo, cuarto y sexto, que tenemos los criterios de evaluación, pues lo podría entender porque son el final de una etapa en principio y ahí pues podríamos decir, mira, en quinto y sexto tenías que desarrollar estos criterios, hemos llegado a junio de sexto de primaria y estos no los has cumplido. Que tienes un 8, tu progreso ha sido de un 8, vale, porque ahí ya no puedo hacer nada más. Pero durante el proceso no les veo tanto sentido. Me gusta más el enfocarme en qué puedo hacer para mejorar, por qué estoy aquí y cómo puedo llegar a coger este objetivo. Entonces sí que pienso que no tiene mucho sentido. ¿Confías en el papel de la inteligencia artificial para ayudarnos a dar feedback a los estudiantes? Es decir, porque uno de las cosas que yo suelo escuchar cuando se hablan de estas cosas del feedback es que el docente dice, es que no tengo tiempo para dar feedback, o que voy a tener que corregir 2 veces la misma tarea. Es que no me da la vida para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay personas que ven la inteligencia artificial y la tecnología como una salida, ¿no? De decir, oye, que lo haga la inteligencia artificial, el tema del feedback. Entonces, ahí, ¿qué percibes tú en la etapa en la que tú estás, pero en otras etapas también, ¿no? Yo veo una mezcla, porque pienso que sí que es útil y que va a ser útil siempre y cuando respetemos la identidad y los datos personales del alumnado y de personas que son terceras personas de las que tenemos sus datos y estamos trabajando con información sensible, nos puede ayudar, pero yo planteo otra cosa. En vez de ser yo, Isaac Guerrero, el que me llevo 20 redacciones de mi alumnado a corregir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un primer borrador que se lo corrijan entre ellos con una checklist? Mira a ver si tu compañero o compañera ha puesto... Bueno, estoy hablando un poco más mayores, ¿no? Yo es que como
Ya te he dicho Sí, antes que un a mí cuarto, me... quinto, un Sí, quinto, cuarto, sexto de quinto, primaria, ¿no? correcto. Como yo tiro siempre por ahí porque es lo que a mí me gusta y donde pienso que tengo más herramientas, aunque te tengo que decir que este año lo hemos hecho con primero una lista de cotejo y nos ha salido súper guay. La estamos empezando ahora que ya saben leer, siempre con pictos y demás, y nos ha salido súper bien. Pero bueno, al final, antes de ir a la inteligencia artificial, ¿por qué no utilizamos al otro alumnado, a las otras personas de clase para corregir? Es decir, es un borrador, yo como docente voy viendo, ay, cuidado esto, voy dando feedback, voy modelando, voy guiando, pero cuando todos han acabado el primer borrador, que se lo intercambien. Y les damos una lista de cotejo, por ejemplo, o les damos una rúbrica. ¿Han puesto 10 adjetivos? Sí. La estructura del texto es la estructura que hemos visto en clase, que es introducción, descripción y conclusión. Sí. Eh, Corrígele 3 faltas de ortografía. No lo sé, ponemos una serie de ítems, que es los que nosotros queremos buscar, ¿y qué estamos haciendo? Estamos reaprendiendo otra vez, porque la persona que está corrigiendo está recordando qué eran los adjetivos, cómo era la estructura, las faltas de ortografía, se está fijando en qué faltas o qué palabras están mal escritas. Les estamos forzando otra vez a que ese aprendizaje activo pase en la memoria, pase en la revisión. Esto, claro, al principio es costoso, es una tarea compleja o complicada, ¿no? El alumnado no sabe, si no está acostumbrado, pues como a todo. Hay un proceso de adaptación, pero una vez lo tienen, la verdad que es alucinante y te quita mucha faena. Y otra de los pensamientos que nos tenemos que quitar es ese de cuando yo no hablo, el alumnado no está aprendiendo. Cuidado, Ujú. que nosotros no tenemos todo el conocimiento y a lo mejor hablando entre ellos, corrigiéndose entre ellos, están volviendo, están revisando y aprendiendo mucho más. A lo mejor lo que decíamos antes, el resultado no va a ser tan perfecto como si lo corrijo yo, que les he corregido las 20 faltas, les he puesto los 15 tal. Pero el proceso, el doble mejor, en mi opinión, ¿eh? El doble mejor y el doble profundo. Claro, ahí está la clave, el poner el proceso por delante del resultado. Yo soy un Total, obsesionado de esto, pero es que aplica a un montón de áreas de la vida y es lo que realmente te hace aprender. Sí que es verdad que a veces necesitas ese resultado, si total. necesitas una calificación para estudiar algo, pues ahí tienes que saber jugar también al resultado. Yo creo que en el momento, según la etapa vital en la que nos encontremos, pues hay que saber también un poco, a veces ganar un partido jugando mal, ¿no? Y hay que saber por pura adaptación, pero siendo consciente de que no es lo mejor para tu aprendizaje, ¿no? Y una persona que esté dando clase en un segundo bachillerato, ese profesor, por mucho que esté muy de acuerdo con lo que estamos hablando, pues sentirá la presión de que quiere que sus estudiantes en la selectividad salgan bien, ¿no? Entonces, Claro. estas transiciones entre etapas educativas, el que da en el último curso está preocupado por qué va a pensar el que está después. Yo creo que si en el sistema educativo no hubiera esa división de etapas, si fuera primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, así hasta llegar a bachillerato y no hubiera una división tan clara de etapas, lo mismo, podríamos cortar ahí pequeños desajustes. Isaac, y para terminar, me interesa también un poco saber cómo aprendes tú, ¿no? Actualmente, porque para mí eres un referente, ¿no? Que un maestro de primaria dedique tiempo y esfuerzo y cariño a seguir aprendiendo y compartiendo, pues para mí es ejemplar, ¿no? Yo siempre digo que a un maestro le tiene que gustar aprender. Yo cuando veo a algunos estudiantes en primero que me dicen que no les gusta aprender, digo, es que es contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos actualmente tú cómo aprendes, qué sistemas utilizas, dónde lees, cómo te ayuda a escribir. Pues bueno, yo que quiero que sepas que tú eres un ejemplo de aprendizaje que a veces hemos compartido correos porque tú utilizas Obsidian y lo integras ahí con las notas. Que sepas que me lo descargué hace 2 semanas y me está llevando loco. Eh, pero
Bueno, un poco aprendo, quizás es similar a como tú lo haces, pero creo que em, consumo bastante información, que no conocimiento, intento que sea conocimiento, pero a veces es información a través de newsletters, a través de podcasts como EduHacking. Es verdad que mi proceso de aprendizaje es muy lento porque tipo podcast como en el que estamos hoy, tipo podcast como Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago o de aprendizaje infinito de Sergio San Juan y demás, son podcasts que como que yo me los tomo o son piezas de contenido que yo me los tomo como para estudiar. Entonces necesito estar en un sitio relajado, tranquilo, con posibilidad de tomar notas para cuando quiero escuchar ese podcast. ¿Qué pasa? Que al final se me va acumulando muchas de estas piezas. Ahora he encontrado un mix que es con las notas de audio de ChatGPT, pues lo he entrenado un poco para yo mandarle una nota de audio que me referencie de dónde lo he sacado y demás, que me haga preguntas sobre esa pieza y que me resuma lo que yo he dicho. Por ejemplo, si en el podcast de hoy escuchamos algo sobre atención, pues yo diría, José Luis y Isaac están hablando de atención, han nombrado esto, me parece muy curioso tal cual demás, y lo que hace ChatGPT es desarrollarme la idea en un resumen y darme ideas para seguir profundizando en ellas. ¿Yo qué hago luego? Las paso a Notion porque trabajo con Notion y las conecto con las ideas que ya he aprendido anteriormente. Y todo esto al final lo desemboco en el Educlaustro, ¿no? En la newsletter, que es al final mi forma de seguir aprendiendo, de seguir intentando investigar pues, sobre historias, anécdotas de la vida que puedo conectar a educación y es un poco ese forzarme a hacer. Luego también libros. Los libros también es verdad que soy muy lento leyéndolos porque escribo notas en los márgenes y demás y luego me los releo pasando las más interesantes al sistema de Notion para que así los pueda tener todos en un mismo sistema y cuando quiero escribir sobre evaluación, pues pongo evaluación y tengo notas del podcast de EduHacking que hablaste con no sé quién, de Sergio San Juan que ha nombrado no sé quién, del libro de Mariana Morales. Entonces tengo todo ahí, voy haciendo mi batiburrillo y ya creo lo que sería mis artículos, que al final es el aprendizaje. Y desde hace poquito también, un poco poniendo en práctica todo esto que decimos, pues estoy intentando crearme un tutor personalizado, ¿no? Le he volcado todas las notas que tengo en Notion y entonces una vez a la semana, durante media hora, le digo que me lance preguntas sobre esas notas y lo que me obliga a mí es primero a recuperación, que es lo que estábamos hablando, esa práctica de recuperación. Y a veces le digo no lo sé y cuando me lo dices, ostras, ya lo sé. Pero Sí lo como, sabía, ¿no? claro, Tenías un problema de recuperación de información, como es normal, ¿eh? Es correcto. imposible recuperar, tener esa facilidad para todo lo que consumimos, recuperarlo siempre. Eso es porque no estaba bien estructurado o no se había Total. utilizado lo suficiente, evidentemente. Total, total. Entonces, bueno, eso y luego pues las voy etiquetando, consolidadas, conseguidas, parcialmente o reforzar. Y lo que hago con ChatGPT en este caso es que me las va programando según el nivel de adquisición para diferentes semanas. Es decir, pues las conseguidas, como ya las tengo conseguidas, pues a lo mejor las revisaré de aquí mes y medio. Las que tengo que reforzar, pues las revisaré de aquí la semana que viene, por ejemplo, porque él me ha dicho la respuesta, yo un poco la voy intentando hacer esas conexiones. Ostras, es verdad que no se me olvide, esto es importante. La semana que viene la vuelvo a decir con mis palabras. Y es una forma de hacer ese aprendizaje útil y recuperable, ¿no? De cuando estamos hablando en una conversación que lo haga. Y también me interesa automatizarlo, porque así luego puedo poner todo esto en práctica en el aula. Si no, con todo lo que hay en el aula, con todos los inputs que tenemos, con el día a día del aula, pues parece que vas un poco de un lado a otro y dices, ostras, si esto lo podría haber hecho con evocación, que sé que es mejor y tal, pero como no lo tengo interiorizado, pues no lo pongo en práctica. Entonces esa es un poco la idea que llevo ahora. Igual de aquí un mes me vuelves a preguntar y con esto de Obsidian, ¿no? Eso he cambiado totalmente.
Bueno, no, Sirian tampoco te aportaría nada muy distinto a lo que te puede aportar Notion. Al final estamos hablando de cosas ahí muy similares. Mira, yo creo que hay una cosa fundamental que es ese interés, ese gusto por crear cosas, ¿no? Esa newsletter que tú mandas es un ejercicio muy potente de conectar ideas y seguro que a ti te pasará sobre lo que has escrito, luego te das cuenta que lo recuerdas mejor. O sobre lo que has contado en podcast como este, lo que has hecho hoy es como un ejercicio de vocación de conectar ideas que no sabía. Habíamos hablado de temas, pero las preguntas no las sabía, no las sabía ni yo tampoco. Han salido preguntas que ni yo tenía previstas. Entonces, y para mí también, yo cuando hago una entrevista me estoy poniendo también a prueba, estoy conectando ideas y yo retengo muchísima, soy capaz luego de recuperar más información de cosas que he creado o un curso que he montado. Al final es porque estás conectando las piezas, le estás dando vueltas, estás buscando los errores, estás puliendo y todo, estás escribiendo, hay un montón de procesos. Y el leer lento para mí es algo bueno. Yo siempre Sí, tenía esta total. idea de, yo es que leo más despacio que los demás. Hasta que descubrí, claro, ya sé por qué leo más despacio. Porque yo estoy pensando casi de manera obsesiva, continuamente cuando estoy leyendo, esto para qué me puede servir, esto, hostias, esto a qué me suena. Ah, pues esto lo escuché en una entrevista, se lo leí a Marcos, se lo leí a Héctor, se lo leí a Juan, se lo leí a Isaac. Y entonces hago muchas paradas. Aparte de las notas que tomo, yo estoy ahí, entonces claro, tengo que parar, por eso voy lento. Y seguramente por estos hábitos, las novelas me pone un poco nervioso, ¿no? Porque no me da este alimento que yo estoy buscando, ¿no? En la lectura. Pues Isaac, celebro que sigas este método. Serás ejemplo para mis estudiantes de primaria de una persona que más allá de cumplir con sus funciones en el centro, pues busca seguir aprendiendo para al final también llevarlo a otros colegas, a otras personas y por supuesto a sus alumnos. Así que un placer que hayas estado aquí y nos seguimos leyendo, escuchando, viendo lo que haga falta. Gracias. Total, pues gracias a ti, José Luis, un abrazo.